Ya, a ver, entonces hemos estado viendo en historia el tema de historia e historiografía y que la historia no es solo el pasado. Y la historia conlleva toda la vida de los seres humanos. La historia es sobre los seres humanos y la vivencia en general. Muy bien, ¿qué más sobre historia? Que la historia forma la cultura Ya está relacionado con la cultura. ¿Qué era cultura? ¿Se acuerdan? lo que hace la identidad de un pueblo, nación. Ya, lo que tiene que ver con la identidad de un pueblo, de una nación, de un grupo humano. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Que el ser humano transforma la naturaleza con su trabajo. Ya, muy bien. Vimos también el concepto de trabajo, que es transformar la naturaleza. Transforma. ¿Qué más? Estos dos conceptos se relacionan con la historia. ¿Qué más? No se olviden que la historicidad y la historia en general es una cualidad propia de el ser humano. ¿Sí? El ser humano es el que hace historia. ¿Algo más? ¿Qué más recuerdo? ¿Perdón? De los avances ¿Qué avances? tecnológicos. Sí. Ya, de la tecnología. Tiene que ver mucho y está ligado a la historia, a los avances tecnológicos. ¿Qué decíamos sobre tecnología? ¿Nos acordamos? ¿No? Bueno, no hay que preocuparse de eso. ¿Qué factores llevan a que distintos historiadores vean de forma diferente la historia, un mismo evento? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué factores llevan a que distintos historiadores elaboren diferentes teorías o interpretaciones sobre un mismo hecho? Los diferentes puntos de vista. Los diferentes puntos de vista. Bueno, La vamos forma de pensar. a la diferente forma de pensar. Ya, vamos a puntualizar eso entonces. Vamos a hacer un esquema que nos permita puntualizar eso. Cerramos este tema y comenzamos con las fuentes de la historia. Vamos a ver un video sobre las fuentes de la historia y analizamos en base a esta perspectiva. Entonces, ¿qué factores llevan a que distintos historiadores vean un mismo hecho de diferentes formas? Los historiadores son primeramente personas que tienen criterios diferentes, que están mediados, esos criterios, puede ser por su postura política. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les ponía como ejemplo. Si yo veo una guerra, dependerá de qué lado o de qué bando esté. Esa es mi postura política. Y dependiendo de esa postura, va a depender que ese mismo hecho sea de una u otra forma. ¿Qué más podemos considerar dentro de esto? La educación. ¿Qué tipo de educación tiene el historiador? Dependerá también de cómo ve el tiempo. Como les decía anteriormente, no es lo mismo hablar de la Segunda Guerra Mundial después de que ocurrió que 70 años después, ¿sí? Es muy diferente. También hablamos de nuevas evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Nuevas evidencias. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué las nuevas evidencias cambian la perspectiva del historiador? ¿Alguien? Porque es alguna nueva muestra o algo que se le ve el historiador no supo. Pueden cambiar. Ya, y aquí entra sobre todo nuestros avances tecnológicos. No es lo mismo tener la consideración de un hecho histórico con una tecnología actual, con la posibilidad de recabar los datos de una forma más eficiente, que tener
esos mismos datos en un texto, en un libro, en diferentes formas que no son tan eficientes de manejar, ¿sí? También puede depender del énfasis. ¿A qué le doy yo mayor o no énfasis? Quiere decir, ¿a qué me preocupa más a mí? Que, por ejemplo, si estoy viendo un mismo hecho de la colonización, tal vez a mí me interese más el punto de vista desde los indígenas, cómo fue su proceso, me interese más tal vez, yo le doy más énfasis a la colonización como tal, a la barbarie de la llegada de los españoles. ¿A qué le doy yo más criterio? ¿Sí? También dependerá eso para que el historiador tenga un punto de vista. También podemos hablar de la objetividad, el criterio de objetividad. ¿Alguien entiende qué es objetividad? ¿Cómo lo podríamos definir? Objetividad. Objetividad contrapuesto a subjetivo. ¿No se les ¿Qué es ocurre? exacto? Ya, que tiene que ver más con lo exacto. Esto es lo más ligado a la ciencia. Pero como nosotros hablamos de historia, depende mucho del punto de vista, de lo que nosotros creamos que es objetivo. Puede ser objetivo que la cultura inca dejó ciertos elementos. Están ahí, nadie puede negarlos. Pero ahora, como yo interpreto esos elementos que están ahí, dependerá del criterio de objetividad que tenga. Tal vez dependa mucho de la percepción de la comunidad de historiadores o dependa mucho del criterio que yo tenga en base a estos otros puntos de vista. Con eso cerramos la perspectiva de los factores que pueden llevar a un historiador a ver el mismo hecho, el mismo punto histórico de diferentes formas. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar nuestro siguiente tema, que es las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia. Para esto, y nos permitirá trabajar la siguiente clase y comenzar con esta misma consideración de las fuentes de la historia, les pido que busquen quién fue y qué hizo Federico González Suárez. ¿Quién fue y qué hizo Federico González Suárez? Nos permitirá tener una noción de un historiador ecuatoriano planteando desde su punto de vista la historia y dónde la encontró. ¿Sí? Vamos entonces a ver el video en base a lo que pudimos observar. ¿Qué elementos podemos sacar de ahí? Comencemos. Ya, denme un segundito. Comencemos con la definición de fuentes de la historia. ¿Sí? Dentro de nuestro tema, las fuentes de la historia, vamos a intentar definir qué son fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes de la historia? Ahí sí vamos. ¿Qué podemos entender por fuentes? Son registros. Son, perdón. Son registros que usa el historiador para verificar. Ya, son registros que utiliza el historiador. ¿Qué más podemos decir sobre las fuentes de la historia? ¿De dónde sacamos la información? ¿De dónde obtenemos la información? Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Y de dónde obtiene entonces la información el historiador? No solo de los libros, recuérdense. Podemos decir que las fuentes de la historia son huellas, por decirlo de alguna forma, que el ser humano deja. En este paso por la vida, el ser humano va dejando unas especies de huellas, de marcas, de evidencias, que llamamos fuentes, donde el historiador debe ir a buscar para poder encontrar cómo el ser humano ha venido generándose, cómo se ha venido dando este proceso. Y dentro de esas fuentes en el video nombraban dos. ¿Cuáles son? Primarias y secundarias. Ya, tenemos primarias, secundarias.
¿Qué decíamos sobre las primarias, Ismael? Que habían las que eran las fuentes escritas y las no escritas. Ya, escritas y no escritas. ¿Alguien más? Las escritas, ¿qué decía? Son obras literarias. Ya, son obras literarias, ¿qué más? Tratados. Tratados. ¿En qué se Censos, periódicos y periódicos, ¿sí? Todos los datos impresos. ¿Perdón? Revista. Revistas, bueno. ¿En qué se diferenciarán estas con estas? Les dejo la duda. Vamos, ¿y las no escritas? Los Monumentos. monumentos. Monumentos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más decía el video? Narraciones como leyendas, sí. Utensilios, herramientas. Las herramientas. Herramientas, Restos humanos o restos fósiles. fósiles y demás. Muy bien. A eso llamamos primarias. ¿Por qué creen que les llaman de carácter primario? ¿Por qué son fuentes primarias? ¿Por qué ese nombre? Porque son las más importantes. Sí y no. Sí, porque sí. Porque son más fáciles de encontrar. No diría fáciles, pero son los que están de primera mano, ¿sí? Antes de hacer el estudio, primero nos encontramos con pirámides, nos encontramos con restos humanos, nos encontramos con una serie de elementos. Nos encontramos con escritos que no sabían tal vez qué decían o cuál era la finalidad. Son lo que primero nos hallamos. Y de ahí vamos a las fuentes secundarias. ¿Qué decían las fuentes secundarias? Las biografías. Las biografías, ¿qué más? Tratados de arte. Tratados de arte, todo lo que conforma una palabra utilizó. Estado del arte. ¿Qué significa el estado del arte? Significa cada uno de los elementos que por medio de la investigación el historiador, en este caso, ha ido recopilando que van a ser su objeto de estudio y le permiten llegar a conclusiones. Pero sobre todo, como estamos hablando de fuentes secundarias, estamos hablando de trabajos ya profundos. Hay historiadores que ya han tomado estas perspectivas y generaron un proceso de explicación de la historia. Cuando se generó ese proceso de explicación, ya hay un trabajo profundo científico. Ese trabajo científico yo lo retomo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cogen un libro de historia, ¿ustedes con qué tipo de fuente están trabajando? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, porque es un trabajo ya realizado por alguien más, que esa persona delimitó los parámetros y planteó cada uno de este estado del arte, cada uno de estos libros, textos, revistas especializadas que han trabajado directamente sobre la historia. Esta es una forma de clasificar las fuentes de la historia. No es la única y obviamente no va a ser la única forma de clasificar. El historiador, para llevar a cabo la recopilación de las huellas del pasado, se basa sobre todo en testimonios pasados, en testimonios que relatan la vida de los seres humanos, que no tienen que ver obviamente solo con el pasado, sino con la perspectiva del caminar constante de los seres humanos. No todas las fuentes pueden ser utilizadas para cualquier objetivo de investigación y esto debe quedar claro. Hay fuentes dentro de estas mismo que no pueden considerarse para criterios diferentes que para los cuales están realizados. Si yo encuentro una edificación, no puedo llegar a conclusiones de carácter tal vez político si no hago un estudio del cual devenga esas conclusiones. Cada una de las fuentes, por ejemplo, los datos estadísticos sobre la población ecuatoriana, difícilmente pueden decirnos algo sobre las tendencias literarias. No puedo tomar, por ejemplo, el caso
de unos datos estadísticos de cuánta población hay, eso se refiere, cuántas personas hay en la ciudad de Quito, por ejemplo. No puedo tomar ese dato para decir cuántas personas leen o no. Tiene que ser muy específico y tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos investigación en cualquiera de los ámbitos, y más aún en los ámbitos de la historia, ¿qué fuentes tomamos para qué cosa? ¿Sí? Eso recordar. Las fuentes que contienen información valiosa para los historiadores no serán de ayuda si no cuentan con preguntas adecuadas. ¿Qué significa? El historiador no solo se limita a recoger las huellas del pasado, sean primarias y secundarias, no se limita a coger los textos, leerlos y generar un proceso de acumulación, sino que el historiador, para comprender la historia, necesariamente debe preguntarse. La pregunta es fundamental. Si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de las materias que ustedes reciben, siempre está la filosofía detrás, siempre nos estamos preguntando. ¿Cuál es el significado? ¿Para qué sirve? ¿Para qué utilizaron esto? Si no, el historiador, si no genera preguntas sobre todo de carácter crítico, no sirve de mucho las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia deben estar mediados por la crítica, por el sentido del razonamiento reflexivo, de comprender qué realmente quisieron decir cada uno de estos grupos humanos. Como les decía anteriormente, esta es solo una forma de clasificar. Hay diferentes formas. Vamos a mantenernos un momento con esta para entender esta clase, pero vamos a comenzar con otra que nos plantea la posibilidad de delimitar un poco más las fuentes de la historia. No existe un criterio claro sobre la clasificación de las fuentes de la historia, pero la mayor difusión puede ser esta, las de primarias y secundarias, de forma general, pero ya de forma concreta podemos hablar de estas fuentes. Primera fuente que vamos nosotros a mirar, ya de forma concreta, las fuentes monumentales. ¿A quién se le ocurre de qué estarán hablando estas fuentes monumentales? ¿De qué se tratará? De monumentos. Sí, exacto, de monumentos, sobre todo de restos arqueológicos. ¿Por qué doy énfasis a esto? Es decir, nosotros estamos hablando de la historia. Deberíamos necesariamente comenzar con lo que pasó en el Paleolítico, en el Neolítico, en el Renacimiento. ¿Por qué comenzamos con esto? ¿Por qué comenzar con las fuentes de la historia? A veces comprendemos a la historia como la perspectiva de hablar sobre el pasado, de hechos que sucedieron hace siglos que nosotros a veces no nos interesan. Pero en realidad, el comprender cómo el historiador va generando este proceso de entendimiento y de reflexión les permitirá a ustedes comprender que la historia traspasa esos lindes de solo el pasado y que va recopilando una serie de elementos que le permite a la humanidad en general comprender su propia historia. Bien, dentro de esto, los monumentales tienen que ver con eso, con los restos arqueológicos, objetos, monumentos o artísticos que ofrecen información sobre la sociedad y la mentalidad de las personas de su tiempo. Todo lo que encontramos dentro de los monumentos, de los restos arqueológicos. En un segundo punto hablaremos de los documentales, de las fuentes de la historia documental. ¿Qué serán estos elementos documentales? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Documentos escritos. Documentos escritos. De aquí media la perspectiva de carácter primario. ¿Se acuerdan de la división que vimos en el video hace un momento? Hablaba de tipos primarios, de fuentes primarias. Esta es una fuente primaria. Documentos, pero de carácter original, inédito, es decir, que no hay una revisión del texto, y único. ¿Sí? Es como lo que vimos en el video, de carácter primario, de textos primarios,
Pueden existir algunas copias, pero serán limitadas. Son documentos que están en un archivo por lo general. Generan un archivo que no ha sido necesariamente editado. Y aquí entra la diferencia. ¿Y por qué ponen esto? ¿O por qué se pone esta división? Porque también hay las fuentes de la historia de carácter bibliográfico. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia con las documentales? Que esos sí han sido editados, algo así. Sí, que han sido editados. Estas serían de carácter secundario y por aquí prima principalmente la investigación. ¿Sí? Aquí sí ha sido editado, ha sido revisado, son monografías, son publicaciones de revistas especializadas, son publicaciones serias sobre el tema, son textos que hablen directamente ya de los temas recopilados, es decir, que media directamente la investigación. Sin la investigación no hay posibilidad de carácter bibliográfico. Y relacionándolo con los tipos que vimos en el video, que los enunciamos anteriormente, son de carácter documental, monumental y monumental la primera parte, es decir, lo que vimos como tipos primarios. En cambio, los bibliográficos serán de carácter secundario. Todas estas clasificaciones de las fuentes de la historia en cierta forma se van interrelacionando, pero hay diferentes maneras de observarla, de verla y de comprenderla. Vamos a terminar aquí, comenzaremos con González Suárez la siguiente clase y terminaremos las fuentes de la historia. Nos falta 4 más dentro de esta clasificación. Es una forma de clasificar. Si ustedes la clasifican de forma rápida, como la vimos en el video, no hay ningún inconveniente, pero esta nos permite ser mucho más puntuales para obtener los datos de la historia. Bien, chicos, con eso terminamos.